Buenas tardes, mi nombre es Libardo Valencia, soy médico residente de la terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires y hoy voy a hablarles de secuencia de intubación rápida. El título dice: del desespero al tubo endotraqueal dado representa un reto en el momento de abordar un paciente. Puede ser tanto por el desconocimiento de los medicamentos que se puedan utilizar como por tener un algoritmo lógico y ordenado para afrontar la vía aérea de los pacientes. Espero que sea de ayuda y de antemano les agradezco la atención. Pero para saber a dónde vamos, primero tenemos que saber de dónde estamos partiendo. Y por eso tendríamos que definir qué es intubación orotraqueal y qué es secuencia de intubación rápida. La intubación orotraqueal en sí consiste en el paso del tubo orotraqueal a través de la glotis, por medio cuando podemos observar por laringoscopía directa el paso del tubo por las cuerdas vocales y ver que traspase las cuerdas vocales y que podamos definir una vía aérea, la cual va a proteger de la broncoaspiración. Y la secuencia de intubación rápida es un procedimiento que debe durar menos de 1 minuto, donde el cual el médico induce inconsciencia y hay un bloqueo neuromuscular por medios farmacológicos, donde lo que yo intento es asegurar una vía aérea, la cual va a ser definitiva a través del tubo endotraqueal y que este procedimiento se debe realizar en el primer intento. De allí su nombre, que sea una secuencia de intubación rápida, por lo cual no puedo pasar más de 1 minuto en realizar este procedimiento. Pero para hacer la secuencia de intubación rápida, primero tengo que conocer las indicaciones de la intubación endotraqueal. Para ello lo vamos a definir como lo define la TLS, abordando el paciente en el servicio de emergencias por medio del ABCDE. En este caso lo vamos a hacer por medio del ABC, evaluando vía aérea, evaluando la ventilación y evaluando la circulación. Teniendo en cuenta la vía aérea, vamos a intubar el paciente. La indicación de intubación es todo aquel paciente que tenga deterioro del sensorio y un Glasgow menor de 8. Aquellos pacientes que tengan compromiso en la ventilación, en la entrada de aire, como por ejemplo aquellos que tengan obstrucciones como glositis, epiglotitis, que ya no es tan frecuente, aquellos que tengan trauma facial, por ejemplo las fracturas del macizo craneano como el LeFor 1, LeFor 2, al LeFor 3, fracturas de mandíbula que hacen inestable la parte del piso de la boca, o aquellos que tengan cualquier proceso que ocasione obstrucción y apnea. Evaluando el punto B con respecto a la ventilación, vamos a tener todas las causas de falla ventilatoria, como son alteraciones en la relación de ventilación-perfusión, hipoxemias severas, pacientes con hipercapnia asociada a deterioro del sensorio, la apnea central, que produce secundariamente hipoventilación, y esta hipoventilación puede ser secundaria por fármacos, por tóxicos, por traumas, y la apnea periférica no obstructiva, en la cual encontramos todos los síndromes neuromusculares, como la miastenia gravis o como el Guillain-Barré. Al evaluar el punto C, tendríamos que tener en cuenta todo lo que comprometa la parte de la circulación. Entre ellos tenemos el paro cardiorrespiratorio en sí, independientemente del ritmo de paro, y aquellas causas que conlleven a que caiga la hemodinamia del paciente, como por ejemplo infartos agudos de miocardio, tromboembolismo pulmonar, todo lo que lleve al shock al paciente o todo lo que produzca inestabilidad hemodinámica. Así también estados como de sepsis que puedan requerir altas dosis de vasopresores. Así el paciente tenga un buen patrón ventilatorio, entre comillas, debería ser candidato para intubación. Además de eso, tendremos que conocer los predictores de la ventilación dificultosa. Para ello deberíamos de valorar el paciente en forma cefalocaudal, evaluando primero lo que es cabeza y cuello, tórax y abdomen, para que no se nos pase ninguna de estas evaluaciones. Tenemos que en la cara deberíamos de valorar si el paciente es sedéntulo, si el paciente tiene mucho vello corporal, tiene barba, tiene prótesis dental, tiene alteraciones de la mandíbula como retrognatia, prognatia. Todo esto hace que en el momento de colocar la mascarilla con la bolsa autoinsuplable, o ambú, que lo conocemos, no haga un buen sello
y por eso no podamos ver la excursión del tórax en el momento de ventilar los pacientes. Respecto a la parte cervical, tenemos que ver si es un cuello corto, si es un cuello largo, si es un paciente obeso, si es un paciente añoso que tienden espondilodicitis o que tengan espondilitis anquilosante, que hace que las vértebras del cérvix sean fijas, sean rígidas y no pueda ayudar a hacer la excursión cervical y colocarlos en posición de olfateo, que sería la posición óptima para maniobra de intubación. También valorar que no tenga afecciones cervicales, como por ejemplo traumatismos, los pacientes que nos pueden llegar a la guardia de emergencia secundario a un politraumatismo, un trauma cervical, que vienen con un collar rígido, un collar de Filadelfia, y que el solo hecho de inmovilizar el cuello nos puede dificultar la intubación. Al valorar la vía aérea tenemos que dividirla en dos, vía aérea superior e inferior. En la superior, mira que el paciente no tenga abscesos a nivel de la orofaringe, abscesos laringios, tumores, hematomas o óseos sumergidos, que en el momento de inducirlos farmacológicamente hagan oclusión de toda la vía respiratoria y yo no la pueda manejar. Respecto a la vía inferior, considerar también factores extrínsecos del pulmón, como un hemoneumotórax, que todo eso me cambie la arquitectura pulmonar, por ejemplo, un neumotórax a tensión que me desvíe totalmente la tráquea y el mediastino, como también broncoespasmo, pacientes asmáticos o pacientes intoxicados con humo. La parte toracoabdominal, evaluar pacientes muy obesos, que aumenta la presión intraabdominal, no ayuda a la buena excursión del diafragma y todo eso disminuye la capacidad residual funcional de un pulmón de un paciente obeso y que se va a traducir en el momento de sedarlo en que el periodo que tengo de preoxigenación va a ser más corto. Son pacientes que después de la inducción se van a presentar de manera más rápida con hipoxemia. Ahora bien, siguiendo con esta valoración de los factores anatómicos que nos puedan predecir una vía aérea dificultosa, tenemos dos escalas que son muy conocidas, de hecho, se desarrollan mucho durante el pregrado, que es el Mallampati, la imagen que tienen en la parte superior, y la escala de Cormack. El Mallampati sobre todo es realizado en pacientes despiertos, colaboradores, la valoración prequirúrgica en un consultorio de anestesiología, donde se le pide al paciente que abra la boca, saque la lengua lo más que pueda y se divide en 4 partes. Un Mallampati 1, donde uno va a observar la úvula, el paladar duro y blando, las fauces y los 2 pilares de la faringe. Un Mallampati 2, donde voy a observar solamente el paladar duro, la úvula, paladar blando, sin observar los pilares. Un tipo 3, donde observo la base de la úvula y parte del paladar blando. Y un tipo 4, donde solo voy a observar el paladar duro. La correlación con el Cormack, que es la parte inferior, es más que todo la visión laringoscópica directa, sería muy cercana si tengo un Mallampati 1 con un Cormack 1, que es donde yo voy a observar muy bien la parte de la vallécula, los pliegues aritonepiglóticos y las cuerdas vocales, donde voy a observar completamente la vía aérea por donde va a pasar el tubo. Lo mismo se correlaciona un Mallampati 4 con un Cormack 4. No tan así la misma correlación con un grado 2 o un grado 3 de Cormack. Otra forma de valorar o predictor de vía aérea dificultosa son las maniobras de apertura oral o distancia tiromentoniana. Con respecto a la apertura oral, se dice que una apertura oral menor de 3 centímetros es un indicador de intubación dificultosa y la manera más práctica es introducir 3 dedos, como se observa en la imagen, y pedirle al paciente que pueda abrir lo más que pueda. Si no caben los 3 dedos, es un predictor de intubación dificultosa. Lo mismo la distancia tiromentoniana, que también debe ser aproximadamente 3 dedos, con una distancia de 7 centímetros, y la distancia tirocervical, que debe ser 2 traveses de dedo. En sí tienen alto valor predictivo negativo, pero poco valor predictivo positivo. El hecho de que el paciente no lo tenga me predice que pueda tener una vía aérea fácil de intubación. Lo mismo con el Mallampati. Un paciente con un Mallampati 1 o 2 te predice que es una vía aérea fácil de intubar.
Y otra maniobra es la de la protrusión del maxilar o de la mandíbula, o lo que llaman otros como la mordida del labio superior. Se le pide al paciente que muerda la parte superior del labio y si es capaz de morderla, predeciría una vía aérea fácil. Hay pacientes que no tienen la facultad de excursionar la mandíbula y les resulta muy difícil, por lo cual podría uno predecir que es un criterio de vía aérea dificultoso. Vuelvo y lo digo, estos procedimientos o estos predictores se realizarían, a excepción del CORMAC, en paciente colaborador y despierto. El CORMAC es bajo laringoscopía directa. Pero entonces, ya conociendo qué es la secuencia de intubación, qué es intubación y cuáles son los predictores que me dicen, tanto anatómicos como funcionales, que la intubación va a ser dificultosa o no, tengo que ya concentrarme en la medicación que voy a utilizar, conocer muy bien la sedación, la dosis, los tiempos de acción y en qué secuencia la voy a colocar. Y para eso vamos a dividir estos medicamentos en tres grandes grupos, para hacerlo más fácil: preinductores, inductores y bloqueantes neuromusculares. Respecto a la preinducción, tenemos que el momento nomás de realizar la videolaringoscopía o la laringoscopía directa, este estímulo de la valva sobre la parte de la laringe y la parte de la orofaringe produce una descarga presora, la definen los artículos, que es consistente en hipertensión y taquicardia. Esta respuesta presora es muy bien tolerada en un paciente que de base sea sano y que tenga una intubación electiva. Ahora, un paciente como la mayoría que vamos a manejar en la terapia intensiva o en el servicio de emergencias son pacientes comórbidos que vienen en una situación de emergencia, que vienen con un estómago lleno y que la parte de estimulación con el laringoscopio lo que va a hacer es aumentar la tensión arterial y eso puede empeorar el cuadro por el cual fue la emergencia, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, una falla cardíaca descompensada, un edema agudo de pulmón. Para eso utilizamos la preinducción, que son medicamentos en sí analgésicos, que me van a disminuir toda esa respuesta simpático-mimética y me van a ayudar a facilitar la introducción del laringoscopio. Para eso, el de mayor utilidad o el mayormente usado es el fentanilo. La dosis de fentanilo va de 2 a 3 microgramos por kilo en bolo, que se pase lento. El inicio de la acción de este medicamento es de manera inmediata y la duración aproximadamente de 30 minutos. Sería el medicamento preinductor de elección. En sí se busca que todos los preinductores fueran opioides. ¿Por qué? Por la estimulación del receptor mu y porque ayudan también en parte a disminuir la ansiedad del paciente. Como probables precauciones que se deben de tener es la hipotensión por un efecto simpático lítico, que para eso es que se busca durante la preinducción, y que grandes cantidades de fentanilo infundidas de manera rápida pueden dar algo que se llama tórax leñoso, que es la hiperrigidez de toda la pared torácica, que se puede revertir con naloxona o en algunos casos requerir hasta bloqueantes neuromusculares. Allí podemos observar en la tabla que también se puede utilizar lidocaína o esmolol. Son medicamentos que lo que buscan es, por ejemplo, la lidocaína, un antiarrítmico de clase 1B, que lo que busca es disminuir la aparición de arritmias, sobre todo por esta misma estimulación, pero que en sí no se aconseja su uso. Lo mismo el esmolol como un beta bloqueador para disminuir la respuesta taquicárdica a la estimulación de la laringe. Y también se podría utilizar, en el caso de que vayamos más adelante, se los voy a explicar, a utilizar como relajante neuromuscular la succinilcolina, dosis de defasciculación, se denominan así, de rocuronio, que es como la 10ª parte de la dosis de este relajante neuromuscular. Pero para no complicarnos, como preinductor vamos a utilizar fentanilo a 2 microgramos por kilo, dosis única pasado en bolo lento, o en el caso de que en la institución donde estemos no contemos con fentanilo, podríamos utilizar morfina. Siguiendo la secuencia de medicamentos que vamos a utilizar, tenemos ahora los inductores. El inductor lo que me va a producir es un estado de amnesia, sedación
y que me va a facilitar todo esto al paso del tubo. Entre ellos tenemos el etomidato, el propofol, el tiopental que está en desuso, la ketamina y el midazolam. El etomidato a dosis de 0.3 miligramos por kilo, el inicio de la acción es de 30 a 60 segundos, la duración es de 3 a 5 minutos y se dice que la mayor indicación del etomidato son aquellos pacientes inestables hemodinámicamente, dado que es un fármaco que no produce hipotensión. Está aconsejado en pacientes politraumatizados, pacientes chocados, pero se dice que como un efecto adverso del etomidato, lo que hace es inhibir la síntesis de cortisol, por lo cual no es que sea de mayor utilidad en pacientes que tengan falla ventilatoria relacionada a un shock séptico. Es un fármaco seguro que sería ideal en pacientes con shock o con inestabilidad hemodinámica secundaria a un proceso cardiológico. Con respecto al propofol, cuyo mecanismo no es muy bien conocido, pero se cree que es por algo de participación GABAérgica. Es un medicamento muy utilizado en la terapia intensiva. La dosis es de 2 miligramos por kilo, de 1 a 2 miligramos por kilo, y se puede colocar en infusión continua. El inicio de la acción es de los 9 a los 50 segundos y la duración de su efecto puede ir hasta los 10 minutos. Es de elección en pacientes con TEC severo, politraumatizados que no estén inestables hemodinámicamente y en aquellos pacientes cuya falla ventilatoria sea secundaria a estatus epiléptico. De hecho, es uno de los fármacos utilizados de segunda y tercera línea en pacientes con estatus epiléptico refractario. Dentro de las precauciones que hay que tener con esta medicación es que produce hipotensión por un efecto vasodilatador generalizado que tiene. Y lo otro es que puede producir hipertrigliceridemia, pero no en el caso de la secuencia de intubación rápida, sino en la infusión prolongada y algo que se llama el síndrome de la infusión de propofol, que se caracteriza por alteraciones cardíacas como arritmias, falla cardíaca, rhabdomiólisis y acidemia metabólica con un anion gap elevado. El tiopental se usaba con anterioridad para la secuencia de intubación rápida como inductor, sobre todo en aquellos pacientes que también estaban cursando con estatus epiléptico. Cabe recordar que el tiopental es un barbitúrico, que uno de los efectos adversos más temidos es la cardiotoxicidad que puede presentar. En este momento no se utiliza como tal en los esquemas de secuencia de intubación rápida, pero es un medicamento que podría servir. La ketamina, que es un medicamento anestésico disociativo, que se cree que lo que hace es inhibir los receptores NMDA por inhibición del glutamato. Este medicamento, al ser anestésico, es el único de los inductores que tiene propiedades analgésicas. De hecho, el inicio de acción también es a los 60 segundos, puede durar 5 minutos y tiene una gran particularidad que no inhibe el sistema respiratorio. Paciente se puede sedar con ketamina y no puede requerir tal vez intubación en procedimientos como por ejemplo curetajes, pacientes que le van a hacer curaciones de quemaduras, que este no sería el caso. Con respecto a la intubación, la dosis es de 2 miligramos por kilo. El inicio es al minuto, como le decía anteriormente, y puede durar hasta 15 minutos. Tiene las dos grandes ventajas que es sedante y es analgésico, pero tiene algo que es disociativo, por lo cual se debería asociar con una benzodiazepina porque puede producir sueños vividos, pesadillas vividas, alucinaciones y delirio. Lo otro es que es simpático mimético y entonces desencadenaría una respuesta presora, por lo cual puede dar hipertensión y taquicardia en los pacientes, además de relajar el músculo liso. Entonces, ¿cuál sería la principal indicación de la ketamina? Aquellos pacientes que están inestables hemodinámicamente, asmáticos o con EPOC, por las propiedades broncodilatadoras que tiene. Estaría contraindicado en la enfermedad coronaria, en aquellos pacientes con crisis hipertensivas, y respecto a la parte del TEC, ya quedó por múltiples estudios descartado de que la ketamina no se puede usar. De hecho, es seguro en los pacientes con trauma encefalocraniano. Ahí acabo de tachar el tiopental porque la verdad su uso
en la actualidad no se aconseja. Y como último medicamento inductor tenemos una benzodiazepina, que es el midazolam, de inicio ultra rápido, vida media muy corta. El inicio es a los 2 o 3 minutos. La duración de la acción dura menos de 2 horas. Las indicaciones son en la mayoría de pacientes que estén normovolémicos, normotensos, y la dosis es de 0.2 miligramos por kilo. Tener precaución en aquellos pacientes que están inestables hemodinámicamente o en estados de shock, porque debería utilizar uno un vasopresor, como ya lo vamos a ver más adelante. Y respecto a los bloqueantes neuromusculares, tenemos dos: la succinilcolina y el rocuronium. La succinilcolina, o en sí los bloqueantes neuromusculares, se dividen en dos: no despolarizantes y despolarizantes. El único despolarizante es la succinilcolina, y se dice que es despolarizante porque actúa directamente sobre la placa motora. Lo que hace es ocupar el receptor de acetilcolina y hace que inicialmente se contraiga y se despolarice la célula muscular. Esto lo que van a hacer es relajar la fibra de músculo esquelético, con lo cual nos va a facilitar mucho la intubación. El inicio de la acción es ultra rápido. A los 30 segundos de haber aplicado la medicación, el paciente está relajado, y lo vamos a ver porque es de manera distal a proximal, y lo último que se relaja es el diafragma. Ahora, vamos a darnos cuenta que el paciente se está relajando cuando empieza a tener fasciculaciones, sobre todo en la parte superior del tórax. La duración es de 5 a 15 minutos, que es algo que nos garantiza que en el momento en que no podamos intubar el paciente, si realizamos una adecuada ventilación por medio de una máscara autoinsuflable con máscara con ambú, podemos garantizar que vamos a oxigenar el paciente, así no podamos pasar el tubo, cosa contraria con los otros relajantes musculares. Está contraindicado en aquellas patologías que nos produzca hipercalemia, como quemados de más de 24 horas, pacientes con miopatías o paciente neuropático crítico. En aquellos pacientes que están quemados durante las primeras 24 horas se puede utilizar la succinilcolina. O en pacientes que tengan politraumatismo, independientemente de la gravedad, pero en los primeros 3 días. Posteriores a las 72 horas en los politraumatizados se aconsejan utilizarla por el alto riesgo de hipercalemia y de muerte súbita. Respecto al rocuronio, es un relajante no despolarizante, que lo que hace es bloquear el receptor de acetilcolina. Los relajantes no despolarizantes no presentan fasciculación en el momento de la infusión. La dosis es de 1 miligramo por kilo. El inicio de la acción es a los 40 segundos. La duración es de 45 a 70 minutos, que es una desventaja que tiene sobre la succinilcolina. Y lo que nos va a ayudar es a relajar toda la musculatura, como lo dije ya, esquelética, para ayudar al paso del tubo. Teniendo en cuenta esto como una mnemotecnia sencilla para recordar las dosis de los medicamentos, tenemos que el propofol, la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo. Ketamina, 2 miligramos por kilo. Rocuronio y succinilcolina, 1 miligramo por kilo. Después de ver toda esta información y esta cantidad de datos y cómo los vamos a organizar ahora, entonces la forma es aplicando las 6P. ¿En qué consisten esas 6P? Es como el derrotero que deberíamos de tener en el momento en que nos vamos a afrontar, después de valorar todas las partes anatómicas, fisiológicas, la parte mecánica respecto a la intubación, cómo deberíamos abordar el paciente y su vía aérea. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta la preparación, la preoxigenación, la premedicación, la parálisis, el paso del tubo y los cuidados post-intubación. Entonces, en la preparación tenemos que tener lo lógico, pero que al ser tan lógico muchas veces se nos va de las manos. Un laringoscopio con al menos unas valvas, las que vemos ahí curvas son las McIntosh, número 3 o número 4. A algunos les gusta intubar con valva recta, que la Miller, pero lo ideal es con una valva curva, una McIntosh. Tener el sistema de máscara y bolsa autoinsuflable o ambú, una jeringa para probar el tubo previamente, que el manguito no esté roto, que tenga buena presión, tener un estilete o una guía para introducirla dentro del tubo,
tener la medicación apropiada con la que más nos familiaricemos. Ahí, por ejemplo, eh, me gusta mucho intubar con fentanilo, propofol y rocuronio. Algunos compañeros utilizan ketamina, propofol, el denominado ketofol. Otros utilizan fentanilo, etomidato, rocuronio o fentanilo, etomidato, succinilcolina. Es dependiendo de la situación clínica del paciente, asimismo voy a elegir el medicamento a utilizar y con el medicamento que más esté familiarizado. Tener un sistema de aspiración de secreciones, una pinza de McGill y un dispositivo en el caso del plan B y el plan C, que puede ser una máscara laringea o un buggy para ayudar a intubar en caso de emergencia. Eso con respecto a la preparación. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el término de 10 minutos, siguiendo esta secuencia de como una línea de tiempo, tenemos que definir un acceso venoso, o al menos dos, que sean permeables. Tenemos que, sabiendo que la mayoría de medicamentos que voy a utilizar para la inducción producen hipotensión, tengo que hacer una expansión previa con cristaloides o también tener a la mano vasopresores como noradrenalina si es que el paciente que voy a intubar estoy manejándolo en un shock, o fenilefrina. Una dilución fácil de la fenilefrina es una ampolla diluida en 100 mililitros y de esos 100 mililitros de solución salina al 0,9%, sacar una jeringa de 10 mililitros e ir pasando de a 1 centímetro, en el caso de que el paciente lo requiera, si empieza a hacer hipotensión asociada a la medicación sedante. Esta preparación entonces va a tener todos los insumos que voy a necesitar y que con los cuales me voy a apoyar una vez empiece el paso de medicamentos. Esto debe durar aproximadamente 10 minutos. Me voy a tomar 5 minutos para preoxigenar el paciente. El objetivo de la saturación es que sea mayor de 94%, utilizando la bolsa autoinsuflable. Muchas veces hay pacientes que los vamos a tener con cánula de alto flujo o simplemente con una máscara de no reinhalación. Extrapolando esta información al episodio que vimos actualmente, que es la pandemia COVID, no se recomienda ventilar al paciente con máscara autoinsuflable, con el ambú, dado que esto da mayor riesgo de aerosolización y más riesgo de contaminación para el personal de salud. Si no es un paciente COVID, sí hay que hacer la preoxigenación y utilizando bien sea máscara de no reinhalación, CAP o ambú. Si es un paciente COVID, se aconseja que solamente sea con la máscara de no reinhalación, con el objetivo de que la saturación arterial sea mayor del 94%. Ahora, con respecto a la premedicación, que la premedicación no es más que la analgesia. El hecho de pasar un tubo por las cuerdas vocales en un paciente que no está bien sedado duele. El hecho de extubar el paciente posteriormente duele. Entonces, asegurar una adecuada analgesia. ¿Con qué? Puede ser con fentanilo o si no tenemos fentanilo o morfina. Fentanilo a 2 microgramos por kilo en un bolo a dosis pasado lentamente. Una vez definida la premedicación, llega el tiempo cero, tiempo definitivo donde yo ya tenía que tener todo arreglado, todo preparado. Tengo que tener el circuito de succión, tengo que tener el tubo con la guía o el estilete, al menos 2 tubos probados, tengo que tener la persona que me está pasando la medicación y lógicamente un buen acceso venoso. En el tiempo cero, que es el tiempo de parálisis, voy a pasar los dos tipos de medicamentos, los de la inducción que me van a sedar el paciente y me le van a dar inconsciencia y la parálisis, como por último. Independiente del medicamento que utilicen, lo ideal sería primero inductor, de último relajante o bloqueante neuromuscular. Podemos elegir entre el propofol, que la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo, midazolam, que la dosis es de 0,2 miligramos por kilo, ketamina, que la dosis es 2 miligramos por kilo, y etomidato, que la dosis es 0,3 miligramos por kilo. La mayoría de medicamentos que utilizamos con regularidad en la terapia intensiva, la norma es el 2. Ahora, respecto a los bloqueantes neuromusculares, dependiendo de indicaciones y contraindicaciones, definiríamos si es rocuronio, dosis de 1 miligramo por kilo, y succinilcolina, dosis de 1 miligramo por kilo. Teniendo en cuenta este tiempo cero, que es el tiempo de parálisis, donde yo acabo de dar el bloqueante neuromuscular y que aproximadamente en 30 a 40 segundos el paciente está totalmente relajado, sedado
y con buena analgesia voy a proceder a pasar el tubo por las cuerdas. Hago la laringoscopía directa con la valva Macintosh, miro bien como se ve ahí en la figura las cuerdas vocales, paso el tubo, que es la manera más fidedigna de saber que el paciente quedó bien intubado. El que el operador mire el paso del tubo por las cuerdas vocales. Una vez se detecte o por laringoscopía se vean las cuerdas, nunca perder la visión de esas cuerdas vocales. Poner la mano al operador que está al lado, que te pase el tubo, pero nunca perder la visión de esas cuerdas vocales. Pasar el tubo, para eso tengo 30 segundos. Y en el caso en que haga la laringoscopía y no vea con claridad estas cuerdas, le puedo indicar que haga una maniobra que se llama BART. B de back, U de up, R de right y P de pressure. Lo que se hace es una presión ligera sobre el cartílago tiroides hacia la parte posterior a la derecha y hacia arriba. Con eso se amplía un poco el campo visual y se puede ver más claramente las cuerdas vocales. Una vez paso el tubo, me voy a asegurar de los cuidados post-intubación, que sería la sexta P. Lo que vamos a hacer es inflar el balón, fijar el tubo aproximadamente a 22-23 centímetros a la comisura labial y asegurarnos de que el paciente quedó intubado. Uno puede ser la auscultación, la parte del epigastrio, empezando desde las bases hacia arriba, primero epigastrio, después ambas bases y después ambos ápices, ver la excursión torácica y también confirmarlo por medio de la radiografía de tórax. Además de eso, una vez que el paciente se intubó, realizar un control con gases arteriales y conectarlo obviamente a la ventilación mecánica. Haciendo como un hincapié en esta parte del manejo de la pandemia, no se recomienda a los pacientes con COVID que acabamos de intubar auscultarlos por el riesgo de contaminación y teniendo en cuenta también que vamos a estar protegidos con trajes con un tercer nivel de protección, que eso va con la máscara, con la escafandra, con un barbijo o tapabocas N95 más las gafas. Fuera de eso va a dificultar mucho el colocarnos las olivas en los oídos. Entonces lo que se recomienda es el control del tubo orotraqueal por medio de radiografía o por medio de ecografía torácica y traqueal. Además de eso, ya habiendo pasado el tubo asegurando la vía aérea, considerando que la única forma de asegurar o de tener una vía aérea definitiva es por medio del tubo orotraqueal o de la traqueostomía, en este caso el tubo orotraqueal, vamos a dejar al paciente con una sedación continua, que ya va a ser la que se maneje en cada uno de los centros, bien sea propofol o bien sea dexmedetomidina, dependiendo del grado de afectación patológica o de la condición, la morbilidad que lo llevó a la intubación de este paciente. Siempre asegurarle al paciente tanto sedación como analgesia. Nunca dejarlo sedado sin analgésico. Y además de eso, les tengo un bonus track, que es esta tabla que manejamos en el servicio de la terapia intensiva del italiano, donde tenemos todas las dosis de los medicamentos con su respectiva dilución y de una manera práctica una tabla donde nos dice, dependiendo del peso del paciente, la dosis máxima de infusión. Esta es la que manejamos a diario en nuestro servicio de terapia intensiva. Y aquí tenemos drogas, por ejemplo, eh, sedantes como el midazolam, la dexmedetomidina, el propofol, además de opioides, morfina, remifentanilo y relajantes neuromusculares como el atracurio y el pancuronio cuando los vamos a utilizar en infusión continua. Son muy distintos a los relajantes de acción ultra corta que utilizamos en la secuencia de intubación rápida. Además de eso, esta tabla que nos muestra el mismo tipo de medicamentos, pero más concentrados. Esto con el fin de facilitar el trabajo al personal de enfermería en el manejo de pacientes infectados por COVID. Esto ayuda a que haya menos entrada a las habitaciones y menos exposición del personal de enfermería a los pacientes infectados, sin querer decir que se les va a disminuir la parte del cuidado médico. Esta es una tabla
modificada y traducida por el doctor Federico Carini, Indalecio Carboni y Nicolás González del Servicio de la Terapia Intensiva, donde es un plan de acción en el momento y un checklist que tenemos que tener en el momento en que vamos a intubar el paciente. Partimos de una evaluación, los insumos que vamos a utilizar, el equipo a utilizar y el plan de acción, que siempre tenemos que tener un plan A, un plan B y un plan C en el caso de que se considere una intubación fallida. Además de eso, como pueden observar aquí, un plan para intubación en pacientes con COVID, donde tenemos primero que preoxigenar el paciente sin utilizar bolsa máscara, y en caso de utilizar la bolsa máscara o ambú, se debería colocar entre el ambú y la máscara un filtro Virovac, el filtro que utilizamos en los ventiladores mecánicos. Además de eso, pasar la medicación, que es en la misma secuencia que les dije con anterioridad, la premedicación o analgesia, fentanilo, la, la sedación, que puede ser con propofol o ketamina, y los bloqueantes neuromusculares o la parálisis, que puede utilizar succinilcolina o rocuronio. El plan A en los pacientes con COVID, en el momento de hacer la secuencia de intubación rápida, siempre va a ser por videolaringoscopía. Hay centros que no cuentan con este sistema avanzado de visión directa de las cuerdas laringeas, entonces están utilizando el laringoscopio común con una caja de cristal, que también es valedero y es la única forma de realizarlo. Ese sería el plan A. Si después del plan A, de que se intentó intubar y se intentó la vía aérea definitiva, después de 2 intentos, tengo que considerar un plan B. Dentro del plan B tenemos la máscara laringea o utilizar un dispositivo para intentar, llamándolo de manera maldicha o vulgar, enhebrar la vía aérea por medio del sistema de Buggy. Y si después de 2 intentos del plan B me ha fallado, tengo que considerar una vía aérea quirúrgica, que eso ya se hace cargo del personal de cirugía de tórax o cirugía de cabeza-cuello o el cirujano general si está disponible. En la parte izquierda tenemos ya un resumen de las drogas sedantes, entre ellos los preinductores o analgésicos, como lo tenemos acá, los inductores y los bloqueantes neuromusculares. Además de eso, el soporte vasopresor o la medicación vasopresora que deberíamos de tener en mano fuera de al menos 500 o 1000 mililitros de cristaloides para evitar la hipotensión secundaria a la sedación. Y siempre, muy importante que quede como enseñanza de esta charla, es asegurarle analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular. Además de eso, valga la aclaración, así lo diga de último, pero es lo primero que deberíamos tener en cuenta, es la protección del personal. Tener unas buenas gafas o antiparras, utilizar barbijo o tapabocas y el respectivo traje. Independientemente si estoy intubando a un paciente con COVID o no, si es paciente COVID sería un nivel 3, como lo dije con anterioridad, y si es un paciente que no está infectado por COVID, siempre utilizar gafas, barbijo, guantes y toda la protección conveniente para asegurar el bienestar del personal de salud. Les agradezco la atención prestada, agradeciendo al doctor Indalecio Carboni y al doctor Agustín Mazo por la invitación a participar de estas charlas, y siempre tener en cuenta que todo lo que aprendemos lo vamos a saber gracias a nuestra ignorancia. Quedo atento a cualquiera de las inquietudes de ustedes. Espero que este corto resumen les sirva más adelante y espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias.